Vamos a presentar a Jesús Sánchez Sánchez. Bueno, él es abulense, pero lleva aquí en esta zona ya viviendo bastantes años. Tiene bastantes trabajos, es especialista ahora mismo, está trabajando sobre las demarcaciones administrativas en La Mancha. Nos va a contar un poco su trabajo. Aparte también es miembro de la Sociedad Cervantina Alcazareña y yo creo que es uno también de los especialistas en temas de La Mancha, el territorio, su historia. No quiero extenderme mucho más, os dejo con él y con sus demarcaciones administrativas de La Mancha en tiempos de Cervantes. Una pregunta. Yo veo aquí el cursor, sí, pero en la pantalla no sale. No va a ser posible. No sale. Bueno, pues venga. ¿Pero por qué? ¿Por señalar? Sí, por señalar. Si es muy complicado, lo dejamos. Quiero que salga el cursor en la pantalla. Sí. Si quieres tienes un... No, pero es que con eso, desde aquí es un... No, es que el cursor que sale aquí en la pantalla saliera también ahí. Tienes la posibilidad de clicar con el láser. Nada, sin problemas, vamos con esto, sin problemas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a mi amigo Marcial por la rapidez y la concisión y la brevedad. Gracias también al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y al Patronato de Cultura por invitarme a participar en estas jornadas cervantinas, que sin duda son una excelente expresión del dinamismo que esta ciudad tiene en la puesta en valor de sus tradiciones cervantinas, así como también del compromiso con la cultura en todas sus manifestaciones. Como miembro de la Sociedad Cervantina de Alcázar, me congratulo del apoyo continuo que esta Sociedad Cervantina recibe de la Corporación Municipal y sus organismos autónomos. Esta ciudad está actualmente revalorizando su rico patrimonio cervantino. Recordemos que Alcázar, en un momento de su historia más o menos reciente, llegó a modificar oficialmente el mismo nombre de la ciudad. Recordemos que durante la República, durante unos años, el nombre oficial de esta ciudad fue Alcázar de Cervantes. Pero quiero, sobre todo, ahora agradecer su presencia a todas las personas que están aquí, a pie de cañón, a las horas que son, en denodada lucha con la hipoglucemia y el ruido de tripas, propio de estas horas. A estos esforzados oyentes, mis gracias más sinceras. Y bien, vamos a empezar. Nuestra aportación a estas jornadas se titula Demarcaciones administrativas de La Mancha en tiempos de Cervantes. Es un título muy amplio, da para muchos enfoques. No vamos a convertir esta intervención en un relato apresurado de fechas y de datos, sino que quiero ser lo más ágil posible, con lo cual eso llevará implícita una cierta superficialidad en muchos de los temas que toquemos. Diré cuál es el objetivo fundamental. Hay un impulso muy humano que se dio desde el inicio de las lecturas del Quijote, que consiste en que muchos lectores sienten la necesidad de intentar relacionar las aventuras de los protagonistas con la geografía de España y particularmente de La Mancha del Siglo de Oro. A este respecto, si en algo estamos todos absolutamente de acuerdo, es en afirmar que esta cuestión ha desatado ríos de tinta a lo largo de los últimos 4 siglos y no tiene visos de disminuir. Pero bien, no es entrar en este debate el objeto de mi aportación. De hecho, del Quijote yo creo que nada más mencionaré una frase y no voy a entrar en esa polémica. El objeto de la aportación es poner un poco de orden en el complejo tema de las demarcaciones administrativas de los territorios que en los siglos pasados adscribimos a La Mancha. Es decir, si Don Quijote hubiera sido un personaje real, cuando salió las 3 veces de su localidad, ¿por dónde diríamos que habría transitado? ¿Por la provincia de La Mancha? ¿Por la provincia de Ciudad Real?
por el Priorato de Uclés, por el Gran Priorato de San Juan, por la Bailía de Alcázar de San Juan, por el Partido de León de la Orden de San Juan, por el Partido de Montiel, por el Común de Montiel, por la Encomienda de Montiel, por la Comunidad de Villa y Tierra de Montiel, o por la Provincia de Castilla de la Orden de Santiago, o por la Provincia de Castilla del Campo de Montiel, por el Común de la Mancha, por el Partido de Quintanar de la Orden, por el Partido de Ocaña, etcétera, etcétera. ¿Esto es o no es un lío? A lo cual hay que añadir el hecho de que incluso hoy mismo hay muchas dudas sobre el alcance del topónimo Mancha y, sin ir más lejos, la duda de si el Campo de Montiel es Mancha o si el Campo de Montiel extendía su territorio hasta zonas próximas a lo que hemos conocido como Corazón de la Mancha. En esto es en lo que vamos a intentar poner un poquito de orden. Hemos dividido en estos 4 partes la intervención, muchas de ellas por el tiempo que es simplemente casi enumerarlo o mencionarlo. Vamos a hablar de los antecedentes históricos de la Mancha antes de Cervantes, la Mancha que pudo conocer Cervantes y luego el territorio histórico de la Mancha después de Cervantes, para terminar con un apartado sobre el Campo de Montiel en tiempos de Cervantes, su extensión. Primero vamos a hablar de lo que no es la Mancha. Prestigiosos cervantistas como Astrana y como Cannavallo pues sostienen ideas. Por ejemplo, Astrana dice que la Mancha puede decirse que empieza en Madrid y termina en Sierra Morena. Dudo mucho que a los de Pinto y Valdemoro se les ocurra pensar que su adscripción es manchega. Cannavallo califica a la esposa de Cervantes como una adolescente de lo más recóndito de la Mancha. Esquivias nunca ha estado en la Mancha. Esquivias es del territorio de la Sagra y muy difícilmente la frase esta de Cannavallo, a lo mismo que la de Astrana. Astrana, al fin y al cabo, pues era de aquí. Pero Cannavallo, hay una cierto desconocimiento de cuál es la extensión de ese topónimo Mancha, que ya adelanto que es muy variable en el tiempo. Entonces, entramos con los antecedentes históricos. Para no remontarnos a los romanos, nos remontaremos a este señor que es Alfonso VI. Alfonso VI conquista la ciudad de Toledo en el año 1085 y junto con Toledo conquista, aunque no puede poblar, es un terreno donde va a haber infinidad de asuntos bélicos durante los siglos siguientes, todo el resto de lo que aquí en la pantalla viene como Taifa de Toledo, que es el Reino de Toledo. Una vez que se ha conquistado un territorio hay que colonizarlo, hay que poblarlo, ¿no? Entonces la Corona de Castilla utiliza distintos sistemas de repoblación del territorio, o de colonización, mejor que repoblación. Del Duero para arriba utiliza un sistema, entre el Duero y el Tajo utilizó un sistema muy exitoso que consistía en las comunidades de villa y tierra. Sobre estas comunidades de villa y tierra, que se empezaron a ensayar también en los primeros pasos de la conquista del Reino de Toledo, es decir, del Tajo para abajo, entiendo que ahí está la llave para entender muchas cosas que lo iremos viendo pues muy rápidamente. Este mapa señala cuál es la extensión del Reino de Toledo, correspondiente al Reino de Toledo, prácticamente en los tiempos ya de Cervantes. La Mancha, como una entidad física, es esta inmensa llanura que está rodeada por una serie de elevaciones montañosas, Sierra de Alcaraz, Montes de Toledo, Serranía de Cuenca. Sobre esa estructura física podemos hacer 200.000 clasificaciones. Esta, por ejemplo, es una tipología geográfica, una comarcalización en base a si hablamos de zonas de llanura, de sierra o de pie de monte. Esto simplemente es una anécdota, no tiene más categoría que la de anécdota. Esta es la denominación de origen de la Mancha, que está bastante centrada. Tenemos aquí Alcázar de San Juan en el núcleo de esta comarca. Aquí nos sobraría, ya adelantaremos, el territorio de Villanueva de los Infantes y toda esta zona del Valle de Alcudia, de Almodóvar del Campo, difícilmente veremos que es ascribible a la Mancha. Y antes de llegar a lo de las comunidades de villa y tierra, nos encontramos, esto es un mapa de 1768, donde hay ya una provincia de la Mancha, pero, oh sorpresa,
resulta que una de las zonas más caracterizadas de La Mancha, como es el partido de Alcázar de San Juan, la antigua tierra de Consuegra, de la Orden de San Juan, está excluido de la provincia de La Mancha. La comarca de Quintanar de la Orden está excluida de la provincia de La Mancha. Algo pasa. De hecho, esto explícitamente Tomás López lo manifiesta en la cartela del mapa, donde dice que la provincia de La Mancha son los partidos de Ciudad Real, Infantes y Alcaraz. Y la de Toledo son los partidos de Toledo, lógicamente, Alcalá de Henares, Ocaña Talavera y Alcázar de San Juan. Entonces, antes de existir Cervantes, ¿qué se entendía por La Mancha? Y aquí vamos a tratar de las comunidades de villa y tierra. Para hablar de las comunidades de villa y tierra nos sirve muy bien este esquemita del campo de Montiel, donde están señalados los límites actuales de los municipios. Si nos vamos al número 14, que para eso lo quería yo señalar, bueno, el número 14 está ahí, del centro hacia la izquierda de la pantalla. Eso es la villa de Montiel y se ve ahí el territorio que que ocupa su demarcación. ¿Y esto cómo funciona? Sí, me voy a tener que levantar con el dedo. Bueno, si nos fijamos, el límite territorial de ese término municipal engloba el término que ahí va señalado con el número 1, con el número 24 y con el número 18. Es decir, el número 18 es Puebla del Príncipe, el número 24 es Terrinches, el número 1 es Albadalejo y el número 22, ahí también pequeñito, es Santa Cruz. Entonces, se aprecia aquí en este mapa cómo estos términos que acabo de decir están englobados, son zonas que han sido extraídas del gran término de Montiel. Entonces, ¿esto qué significa? Las comunidades de villa y tierra es una estructura en la cual una villa con jurisdicción propia organiza un territorio a su cargo que está lleno de aldeas. Las aldeas no tienen jurisdicción, esa es la gran diferencia entre una villa y una aldea. Cuando las vacas de un vecino se meten en las viñas del otro y hay un conflicto, si estamos en una villa, en la villa hay elementos jurisdiccionales que son los alcaldes los que dirimen ese pleito y sancionan. Las aldeas no. Una aldea, por ejemplo, aquí de Terrinches, el número 24, que ha sufrido un conflicto con las vacas y las viñas, en Terrinches no se le puede administrar justicia, ni siquiera en primera instancia, y tienen que ir a la villa. ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? Pues es una situación incómoda, insostenible, las aldeas prosperan y cuando una aldea ha prosperado alcanza en la categoría de villazgo. El convertirse en villa significa que le hacen villa sobre sí. Villa sobre sí es que ella ya puede administrar justicia en primera instancia y hasta un cierto límite de maravedís. Pero bueno, lo que queremos es ver cómo un gran territorio se organiza a partir de una villa. Esto nos ocurre también en Uclés. Uclés, que es donde está la cabecera de la Orden de Santiago en la provincia de Castilla, dispone también de un inmenso territorio que el concejo de Uclés, todavía no he hablado de órdenes militares, el concejo de Uclés repuebla toda esta zona. En este mapa son pequeñas aldeas, en su momento son aldeas. Vemos en la parte de abajo donde hace el pico que está Santa María de los Llanos, Almoradiel, Alcardete. Fíjese que no es Villanueva de Alcardete, sino Alcardete, que es previo a la existencia de Villanueva. Bien, un territorio, una comunidad de villa y tierra, donde hay muchas aldeas. ¿Cuál es el devenir normal del tiempo? Que estas aldeas, sobre todo las más alejadas, prosperan y llegan a convertirse en villas. Cuando te conviertes en villa, te eximes de la jurisdicción de la villa cabecera. Esto vamos a ver. Aquí tenemos un mapa, esto está tomado de Porras Arboledas. Las comunidades de villa y tierra ven arriba, de izquierda a derecha, la comunidad de villa y tierra de Ocaña, de Santa Cruz de la Zarza
y de Uclés. También al lado está Fuentelespino de Haro. Entonces, toda esta superficie que se queda en blanco, en forma de embudo, es la zona, nos viene muy bien esta imagen, porque es aquella zona, más o menos, esto a grosso modo, del territorio del concejo de Uclés, que llegó a eximirse y dejó de formar parte de la comunidad de Villa y Tierra de Uclés. Vemos que más abajo, en el territorio donde actualmente está el campo de Montiel, hay dos comunidades de Villa y Tierra, en el momento puntual en que lo estudia Porras, que es Alhambra y Montiel. No solamente es en territorios de órdenes militares, esto es el territorio de Alarcón, el territorio de Alarcón, donde hay, es todo una dependiente de la villa de Alarcón, excepto esto que está aquí en el centro, que es la zona de Haro, porque se eximió. De la implantación foral no vamos a hablar nada porque no tenemos tiempo. Llegan ahora las órdenes militares. ¿Cómo organizan el territorio las órdenes militares? Aquí, este es un mapa general donde se ve el que es de color así naranja, yo no sé si sale naranja ahí en la imagen, es el Orden de Santiago. Hay dos territorios fundamentales, uno próximo a Portugal, digamos, en el territorio que sería de Extremadura, eso se llama Provincia de León de la Orden de Santiago. El resto, tanto la zona nucleada por Uclés, Campo de Montiel, Caravaca, Segura de la Sierra, eso es provincia de Santiago, provincia de Castilla de la Orden de Santiago. Esta misma estructura que estamos comentando en otras órdenes militares es similar. Aquí tenemos la de San Juan, nucleado inicialmente por Consuegra, que era la única villa que había en este territorio. Este es un territorio que hunde sus raíces en el periodo romano, con Saburum, donde también el sistema era parecido, urbs y territorium. De esta zona, la primera localidad, la primera aldea que consigue el villazgo es Alcázar. Bueno, vamos a ir muy rápidos. Estos son, a grosso modo, los territorios de las órdenes militares, excepto el rojo, que es de Alcaraz, término de Alcaraz. Me interesa ver una cosa para cuando lleguemos al tema del campo de Montiel, cómo Alcaraz y Campo de Montiel comparten una extensa parte de límites, de fronteras. Esto tiene que ver porque en un momento de su historia Alcaraz, ya adelanto, que reclamaba para sí todo el territorio de la orden del Campo de Montiel, que estaba empezando a repoblar la Orden de Santiago. Provincias de Castilla, provincias de León. Los comunes, no la primera vez que aparece el concepto Mancha, porque la primera aparición documental de la Mancha es exactamente en el año 1237, en un acuerdo de límites, donde aparece la Mancha de Abeizat, que es la de Vejezate, es decir, un territorio que es las actuales comarcas o actuales municipios de Tomelloso y Socuéllamos, pero el común de la Mancha como tal aparece pues en 1350, me parece, sí, por ahí, 1353, el común de la Mancha. Como vemos, no es el único común que había en ese territorio. Vemos cómo arriba Uclés, antigua comunidad de Villa y Tierra, o todavía comunidad de Villa y Tierra, tiene su propio común. Ocaña tiene también su propio común. Y luego hay un común que se denomina La Mancha. Los comunes no son estructuras territoriales. Los comunes son estructuras de recaudación fiscal donde solamente forman parte de los comunes la población pechera, los que pagan impuestos, lo cual tiene que ver con los fueros. Demostración de esto, un documento de 1515, donde los comuneros de los lugares del común de Uclés eligen a dos personas como sus procuradores, concediéndoles amplios poderes. ¿Amplios poderes para qué?
le dan poder cumplido y bastante en todos los pleitos, demandas, etcétera, por mover que nos, el dicho común, habemos, entendemos haber o mover contra cualquier o cualesquier concejo y concejos e órdenes militares. Es decir, los comunes pleitean contra los concejos. Un común no es una agrupación de concejos. De los partidos no diremos nada, esto ya sí que es una estructura orgánica de la Orden de Santiago, donde ella se estructura en partidos. Este partido es el de La Mancha y Ribera de Tajo. Vean siempre cómo la zona de Ribera de Tajo conceptualmente está separada de La Mancha. Las visitas que hace la Orden de Santiago son a los partidos, no a los comunes. Y entonces en todas la documentación se habla visita general del partido de tal. Bueno, vamos un poquito de prisa. La Mancha que pudo conocer Cervantes. Cervantes menciona en un momento a la provincia de La Mancha y en otro al distrito del Campo de Montiel. Realmente en tiempo de Cervantes no existe ningún territorio que reciba el nombre de provincia de La Mancha, ni en España. Las provincias estaban divididas en distritos. Es un uso laxo que utiliza Cervantes para referirse. Hasta 1690 no se crea la provincia de La Mancha. Esto es la estructura de la Orden de Santiago que hemos dicho. Repasamos dónde estaba el núcleo fundamental de La Mancha. El común de La Mancha es toda esta zona que aquí aparece más despoblada de aldeas. El hecho de que llamemos común de La Mancha a una zona dentro de la organización del Orden de Santiago no significa que el resto de las organizaciones de otras órdenes de Santiago no sean Mancha. Es decir, el campo de San Juan, muchas de las localidades luego se declararán Mancha. No vamos a entrar en enumerar los límites de La Mancha según las relaciones de Felipe II. Por ejemplo, sabemos que Huelves está en el Reino de Toledo, aún no entrando en La Mancha. Huelves no es Mancha, en cambio Euclés dice que es el último de La Mancha. En fin, no vamos a repasar esto porque es largo y esto es una cosa que está accesible en cualquier documentación. A la hora de entender la distribución de La Mancha es muy útil pensar desde el concepto de las tierras de Alarcón, de Euclés, de Consuegra y de Calatrava. Sí que decir que en las relaciones de Felipe II de la actual provincia de Ciudad Real son muy pocas las localidades que se declaran manchegas, muy pocas. Vamos a hablar del territorio histórico de La Mancha después de Cervantes. De aquí prácticamente solo voy a decir lo que hemos visto antes de las provincias de La Mancha, de Toledo y provincias e intendencias en 1789. Con la entrada de los Borbones entran unos nuevos ímpetus organizadores y se crea el concepto de intendencias, que es el antecedente de las provincias. Y como nos tenemos que ir a comer, vamos a hablar del Campo de Montiel en tiempos de Cervantes y sobre todo del espinoso asunto de los límites del Campo de Montiel. Este es el territorio actual y esa única frase de Cervantes que yo les iba a decir, que es una contradicción en términos. Cuando habla de que Don Quijote se sube en Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido Campo de Montiel, en ese mismo instante el rubicundo Apolo, estaba el sol mostrándose por los balcones del manchego horizonte. Vamos a ver cómo, si es un horizonte manchego, no es un campo de Montiel. Las relaciones topográficas de Felipe II son explícitas. Villanueva de los Infantes dice que está en el Campo de Montiel, que está entre La Mancha y Sierra Morena. El Ayuntamiento de Terrinches es más explícito, no es Mancha. Poblaciones cercanas a nuestra zona, Siles, Benate y Ellín. Siles dice que lo que le falta en la villa es pan es trigo, vino y aceite, y de ellos se proveen de Andalucía, Campo de Montiel y de La Mancha. Benate igual, se provee de Andalucía, Campo de Montiel y Mancha. Ellín
tampoco tienen pan y se proveen en los lugares de La Mancha y Andalucía y Campo de Montiel. Es obvio que para la mentalidad de estas personas son categorías distintas. Bueno, asunto de los límites del Campo de Montiel, ¿qué tiene que ver esto con el Quijote? Bueno, hemos visto antes una intervención de un compañero nuestro donde se mantiene una línea argumental sobre que Campo de Cristana y otros pueblos aledaños en 1243 ya pertenecían al Campo de Montiel. Entonces, pues bueno, esta es una afirmación a la cual pues nosotros no estamos muy de acuerdo. Cuando se habla de la ubicación de algo, pues uno cabe la posibilidad de irse a los mapas. Este es de Coetáneo con Cervantes, 1606. Pues bueno, al cartografiar esto, pues el señor en la imprenta lo tira como buenamente puede y ahí vemos en el centro, no sé si se ve ahí, en diagonal, Campo de Montiel, que está encima de la Roda. Este otro, vemos también señalado un Campo de Montiel que está justo encima de la Gineta y de Albacete. Este otro, el Campo de Montiel, nos le rotulan también entre Albacete y Cañabate. No son fiables estos mapas, no estaba desarrollada la cartografía para poder hacer más uso de ellos que una cosa muy, muy aproximada. Este es el mapa del Campo de Montiel. Bueno, realmente no es un mapa, esto es una modificación de lo que... donde se afirma que cuando regresó, afirma nuestro compañero, que cuando regresó en 1580 Cervantes pudo conocer esta nueva delimitación. Realmente esta delimitación no era nueva en 1576. Esto no es el mapa auténtico, vemos que ahí está orientado al norte, cuando veremos más adelante que está orientado hacia Levante. La argumentación de por qué en el año 1243 Mota del Cuervo, Campo de Cristana y estas localidades forman parte del Campo de Montiel se basa en el apuntamiento legal de Bernabé Chávez. Este es un libro donde, pues, no sé si se ve con suficiente nitidez, en una página del libro aparece en el margen izquierdo el epígrafe Montiel, sus términos y pueblos, año de tal. Viene un listado de pueblos donde efectivamente ahí señalado en amarillo está el Cuervo. Intuitivamente dices, pues bueno, el listado de los pueblos del Campo de Montiel. Eso no es así. El Campo de Montiel, hemos dicho, esta es la auténtica que está en las relaciones de Felipe II, que vemos que no está orientado al Levante, sino al norte, no está orientado, sino al Levante. Esto es menos trascendente, pero vamos a analizar cómo escribe Bernabé Chávez en el apuntamiento legal. Estos son dos páginas cogidas al azar, no son todas iguales y de luego no hay que leérselas. ¿Qué se ve aquí? Se ve aquí un cuerpo de texto y se ven unos márgenes a la izquierda y a la derecha. Bernabé Chávez, cuando escribe, numera cada uno de los párrafos, es decir, ahí, no lo veo yo aquí muy bien, parece que pone 30 y... Bueno, me da lo mismo que sea un 31 que un 33. El párrafo está numerado y junto al número del párrafo hay un pequeño epígrafe, introducción o resumen que nos dice de qué va a tratar ese párrafo. Aquí, que creo que es un 34, igual, párrafo 34 y el epígrafe en el margen que nos dice lo que es. Podíamos estar así una hora viendo página por página como por sistema. Chávez, siempre que numera el párrafo, antecede en el margen un pequeño resumen, epígrafe, título, como lo queramos llamar, hasta que llegamos al folio o página en cuestión. Bien, la lectura es la que hemos hecho, pero empezamos a ver que hay algunos problemas. Ese problema es el asterisco. Es decir, cabría pensar que esta enumeración de pueblos continúa al título del epígrafe, pero es que nos sobra un asterisco. Este asterisco es un sistema cita-nota, es una llamada. ¿Y dónde encontramos la llamada de este asterisco? Aquí abajo. Yo creo que se ve bien en amarillo, ¿no?
¿Esto de qué se trata? Esto no es una avenencia entre órdenes, esto es un pleito que en 1243 el concejo de Alcaraz, que lo habíamos visto allí pintado de color rojo, el concejo de Alcaraz pleitea contra los sanjuanistas reclamándole prácticamente todas las localidades de Campo de Montiel y las localidades también de más al norte del Campo de Montiel, como son Miguel Esteban, como es El Cuervo, como es Villajos y como es incluso Almuradiel, ¿no? Entonces, esto es un pleito, no es un acuerdo de límites. ¿Y qué pasa con ese pleito? Pues que Fernando III sentencia diciendo que otorga y confirma a la Orden de Santiago todos los lugares que se nombraban y sobre que los de Alcaraz le habían querellado. Este listado de localidades debajo del asterisco amarillo son localidades que el concejo de Alcaraz se querellaba con la Orden de Santiago reclamando su posesión y que lo pierde. En ningún sitio este listado hace referencia a que Alcaraz se querellase contra el Campo de Montiel. Si Fernando III hubiera sentenciado a favor de Alcaraz, muy posiblemente Alcaraz, lógicamente, habría convertido toda esa zona en aldeas suyas y posiblemente el devenir histórico del Campo de Montiel no hubiera sido ese. Termino ya en el próximo minuto, que me estoy pasando yo también mucho. Sería raro que desde 1240 hasta 3 siglos después, 1540, que empieza que vive Cervantes, no haya más documentos que digan que Cristana y Mota del Cuervo sean del Campo de Montiel. No hay ninguno. Y lo que hay son los siguientes: Alcaidía de Villanueva y La Mota. Mota del Cuervo pertenecía, no estaba metido en la red comendataria, sino que estaba en una alcaidía que dependía directamente del maestre. Vemos aquí listados, por ejemplo, de población del partido de Ocaña y vemos aquí Los Llanos, La Mota, Hinojosos, Corral, El Campo, ahí debajo del Toboso. Más cuentas, porque aquí lo que importa es el dinero. Alcaidía de Villanueva de Alcardete y La Mota, 1515, 1525. Es imposible que Cervantes pensara que esto es Campo de Montiel. Este es el mapa de las relaciones de Felipe II, este es el mapa del Campo de Montiel en tiempo de Cervantes y este es el mapa que, a mi juicio, delimita el Campo de Montiel. Y esto es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias.